Chicos, ¿cómo están? ¡Feliz sábado! Bueno, queremos compartir con ustedes a que podamos juntos ver un video espectacular, no te lo podés perder. ¿Querés conocer cuánto Jesús te ama y cuánto nos ama? Bueno, entonces quédate ahí. Hola, soy Lo y os voy a contar una historia que un día escuché contar a Jesús. Trata sobre un pastor y sus ovejas. Un pastor tenía un rebaño de muchas ovejas. Las conocía todas y a cada oveja la llamaba por su nombre. El pastor cuidaba de sus ovejas con mucho cariño. Todos los días las llevaba al campo y buscaba los mejores pastos para que se alimentaran bien. Al caer la tarde, antes de que se hiciera de noche, el pastor recogía sus ovejas y las llevaba a casa. Las contaba una a una para comprobar que estaban todas. 1, 2, 3, 4, Claudia, Juanito, Soledad. Una noche, el pastor se dio cuenta de que faltaba una oveja. Falta Lola. ¿Dónde estará? ¿Qué le habrá pasado? El pastor guardó a todas sus ovejas y se fue a toda prisa a buscar la oveja que faltaba. Recorrió todos los lugares en los que habían estado ese día. Buscó en el prado y también en el bosque. Después de dar muchas vueltas, el pastor encontró a la oveja entre unos matorrales. Cuando el pastor vio a la oveja, se puso muy contento. Cuando la oveja vio al pastor, se alegró mucho. Ya no tenía miedo ni frío. El pastor tomó a la oveja en brazos y la llevó a casa. Cuando llegaron, todas las ovejas se alegraron mucho al ver a su compañera. ¡Bé, bé, bé! Cuando Jesús acabó de contar la historia, dijo: Dios nos quiere y nos cuida igual que este pastor quiere y cuida a sus ovejas. Feliz sábado, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Es una alegría para mí poder compartir este momento con vos a través de este medio y juntos poder estudiar y poder reflexionar en la palabra de Dios. Después de haber tenido un lindo momento de oración intercesora, donde también pudimos escuchar la historia para los niños, ahora es el momento en donde juntos como iglesia nos unimos en reflexionar y en meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? Dios cada día tiene un mensaje para vos. ¿Sí? Cuando vos estudias la Biblia, cuando vos te acercás a Dios a través del estudio de la palabra de Dios, Dios siempre tiene algo para decirte. Dios nunca se queda sin un mensaje para tu vida. Y los sábados sucede lo mismo. Cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que estamos escuchando un sermón, Dios siempre tiene algo para decirnos. Y esta mañana yo estoy seguro que también Dios te tiene que decir algo. Hay una característica lamentable en nosotros los seres humanos, que es que muchas veces nos sentimos superiores o que estamos por encima de los demás. ¿Sí? Tiene que ver también esto con nuestra autoestima, con nuestra personalidad, y suele suceder también otra característica que es muy contraria, son como dos opuestos, que tiene que ver también con sentirnos menos que las otras personas. También tiene que ver esto con nuestra autoestima, con la percepción que nosotros hacemos de nosotros como individuos, ¿no? Ninguna de las dos es buena, ¿sí? Ninguno de estos dos extremos es saludable para nuestra vida, ninguna de estas dos áreas es buena para nuestras relaciones con las demás personas. Una u otro extremo siempre nos va a traer problemas. Y yo quiero compartir con vos unos versículos que aparecen en el Nuevo Testamento, donde vamos a reflexionar allí, vamos a encontrar algo que nos va a ayudar a mantener el equilibrio en esto, ¿sí? En no sentirnos superiores, pero tampoco sentirnos menos que los demás. Yo quiero invitarte que vos ahí donde estés me puedas acompañar con tu Biblia
al libro de Filemón. Sí, el libro de Filemón. Es un libro que solamente tiene 25 versículos. Y ahí vamos a encontrar una historia muy interesante. En realidad es una carta, una epístola que envía el apóstol Pablo a Filemón, ¿sí? Esta carta que escribe Pablo a Filemón, Pablo lo hace cuando él estaba prisionero en Roma, ¿sí? En ese contexto en la que Pablo se encuentra prisionero en Roma, es donde él envía esta carta a Filemón, que según lo que dice allí la epístola, Filemón era un cristiano, ¿sí? Era una persona que se había convertido al cristianismo, seguramente a través del ministerio de Pablo. Y lo interesante es que Pablo le hace llegar esta carta a Filemón a través de Onésimo. Ahora vamos a ver un poquito quién es Onésimo. Pero quiero empezar leyendo los primeros versículos de este libro, de esta carta. Dice así, versículo 1, 2 y 3 voy a leer. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero en milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre cuando Pablo escribe una carta, una epístola, siempre él hace como una introducción, una presentación acerca de su persona. Fíjense en ustedes que esta es una carta personal, no es una carta para una iglesia, para una congregación, es para otra persona, es una carta sencilla, personal, y entonces Pablo acá no se muestra como el apóstol Pablo, el siervo del Señor, sino que él utiliza un término más acorde a su situación que él está viviendo. Él dice allí, prisionero de Jesucristo. Si bien es cierto que Pablo estaba siendo prisionero del Imperio Romano, en ese momento él estaba encarcelado, él de alguna forma utiliza esa situación que está viviendo para seguir testificando acerca de quién es Jesús en su vida. En otras presentaciones, en otras epístolas, Pablo dice siervo del Señor, ¿sí? Se presenta él como el siervo del Señor, que en los textos originales la palabra allí, doulos, en realidad es esclavo del Señor, ¿sí? Solamente cuando se hicieron las copias de esos textos originales se utilizó la palabra siervo porque era un poco no tan fuerte como decir esclavo del Señor, por todo el contexto que justamente ahora vamos a hablar acerca de la esclavitud en ese momento, ¿no? Pero era lo que sentía Pablo. Pablo sentía que él era un esclavo del Señor. No es lo mismo decir siervo que decir esclavo. Un esclavo no tiene, de alguna forma podemos decir, decisión propia, no tiene voluntad propia. El esclavo únicamente hace y cumple los deseos de su amo. El esclavo no toma decisiones, no elige qué va a comer ese día, no elige qué ropa se va a poner, no elige qué es lo que va a hacer ese día. Todo eso viene órdenes directamente de su amo. Entonces, un siervo sí tiene cierta flexibilidad en esto, ¿no? Pero un esclavo no. Y cuando Pablo dice, yo soy siervo o esclavo del Señor, él está mostrando que toda su vida está bajo la voluntad del Señor. Y fue de esa manera que el apóstol Pablo llegó a ser ese tremendo instrumento que nosotros conocemos, ¿no? Únicamente dejando su egocentrismo de lado y poniendo toda su vida, toda su voluntad, todos sus planes, todos sus deseos en las manos del Señor. Qué hermosa invitación, ¿no? Para que vos y yo podamos también copiar esta característica de Pablo, ¿no? Y ahora él lo dice, prisionero de Jesucristo. Él era una persona que solamente servía y estaba bajo el dominio de Jesús.
Entonces es la manera en la que él se presenta, ¿no? Y él dirige esta carta allí a Filemón, y hay algo interesante, ¿no? Él cuando empieza a saludar a las personas, saluda a la iglesia que está en tu casa. Evidentemente, en la casa de Filemón se reunían, había una iglesia, había una congregación, allí adoraban a Dios, allí alababan al Señor, estudiaban la palabra de Dios. Ese fue el método que utilizó las iglesias primitivas, reunirse en los hogares. La iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas. Y hoy, más que nunca, estamos siendo conscientes de esto, ¿sí? Hoy en día nosotros no tenemos la posibilidad de ir a la iglesia, al templo, por la situación que estamos viviendo, pero no por eso estamos dejando de adorar a Dios, no por eso estamos dejando de juntarnos de alguna manera, de seguir estudiando la palabra de Dios, no por eso nos detenemos en la misión del Señor, ¿sí? Que tu casa pueda ser también un lugar donde otras personas se encuentren con el Señor, así como lo era en la casa de Filemón, ¿sí? Esa era la experiencia de Filemón. Y allí Pablo, a partir del versículo 4, Pablo empieza a hablarnos quién era Filemón. Y fíjate cómo Pablo lo empieza a describir, o cómo él empieza esta carta a él, ¿no? Dice, versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo, una persona de oración, una persona que oraba por sus amigos, una persona que oraba por la iglesia, ¿sí? Por las personas que estaban conociendo al Señor. Dice el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Sin duda, Filemón estaba haciendo mucha bendición allí en el lugar donde está. Filemón encontró a Jesús, lo conoció a Jesús, y él ahora estaba sirviendo al Señor. Y estaba haciendo de bendición a las personas que con él se relacionaba. Filemón ponía a disposición su casa, ¿sí? Filemón, por lo que se ve acá, era una persona que tenía dinero, era una persona conocida, tenía un cierto estatus social. Entonces él todos esos recursos también ponía a disposición de la obra del Señor, y de esa forma la predicación iba avanzando. Filemón vivía en Colosas, ¿sí? Entonces era una persona que tuvo un papel importante allí en esa ciudad, para que esa ciudad también pueda ser evangelizada. El contexto en el que vivía Filemón y Pablo justamente, es importante que lo entiendas, porque eso nos ayuda a entender mejor esta historia, ¿sí? Entre los años 146 antes de Cristo y 235 después de Cristo, escúchame bien lo que voy a decirte, la proporción de esclavos era de 3 esclavos por un ciudadano libre. Era tremendo la cantidad de esclavos que había en ese momento, ¿sí? Había más esclavos que ciudadanos romanos, ¿sí? El Imperio Romano, ustedes saben que fue el imperio más grande que tuvo el mundo, ¿sí? Que el que más territorio abarcó, pero también fue el imperio que más esclavos comercializaba. Hay un historiador Plinio, él afirma que en los tiempos de Augusto había un ciudadano de mucho dinero llamado Cecilio. ¿Saben cuántos esclavos llegó a tener Cecilio? Llegó a tener 4.116 esclavos. Tremendo la cantidad de esclavos que se tenía en aquel momento. En los tiempos de Pablo estaba en pleno toda esta situación de la esclavitud, ¿no? ¿Por qué te hablo de esto? Porque justamente tiene que ver con esta historia, porque acá no solamente
Pablo le está hablando a Filemón de lo bueno de la buena obra que él estaba haciendo allí en Colosa, sino que Pablo tenía una petición para hacerle también a Filemón. Por eso esta introducción, ¿no? Con tantas cosas positivas de parte de Pablo, porque había algo que ahora él le iba a pedir después de esto. En el versículo 8, de allí estamos en el libro de Filemón, versículo 8, allí viene la petición de Pablo. Dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, de alguna forma Pablo está diciendo, mira, yo podría pedirte, ordenarte esto lo que te tengo que decir, pero no, él prefiere hablarle al corazón de Filemón. Por eso dice versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, ¿sí? A quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El nombre Onésimo significa útil. Y acá hay un juego de palabras, ¿no? Porque Pablo empieza a interceder por Onésimo. Dice, en otro tiempo, este que era útil, te fue inútil. El libro de Hechos de los Apóstoles habla un poquito acerca de esta situación de Pablo, allí en la prisión de Roma, y cómo fue que conoció a Onésimo. Onésimo era un esclavo de tantos esos esclavos que había en el Imperio Romano, que estaba bajo el dominio de Filemón. Y Onésimo decidió huir, ¿sí? Seguramente llevándose algo consigo de Filemón, pero decidió huir, ¿sí? de Filemón, y decidió buscar asilo en algún lugar de allí de Roma. Pero ahora Filemón en esa huida, ¿sí? Se encuentra con el Evangelio, se encuentra con Jesús, se encuentra con Pablo, empieza a escuchar las palabras de Cristo, y Onésimo decide entregar su vida a Jesús, decide convertirse, seguir siendo un discípulo de Cristo, ¿no? Y él se convierte al cristianismo. Entonces, ahora Pablo le pide a Onésimo que regrese con su amo, con Filemón, ¿sí? El tema es que para aquellos que huían, ¿sí? Habían una serie de castigos muy duros, ¿sí? No era difícil para una persona, para un fugitivo, haberse escapado y después volver y hacer como que no pasó nada. O sea, había castigos muy duros, ¿sí? Para los esclavos que huían de parte del Imperio Romano. Entonces fue necesario que Pablo ahora intercediera por Onésimo y le hablara al corazón de Filemón, ¿sí? Y le diga, mira Filemón, vos sos cristiano, vos conocés la palabra del Señor. Este hombre, Onésimo, que en algún tiempo te fue inútil, ahora es una persona útil, ¿sí? Ahora es una persona que conoció a Cristo, que entregó su vida al Señor, que no solamente me es útil a mí aquí donde estoy en mis prisiones, sino que también puede ser útil para tu vida. Recíbelo, le dice Pablo, ¿no? Entonces él empieza a ser como un mediador allí. Dice el versículo número 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, o sea, recibirlo a él como si me estuviera recibiendo a mí, le dice allí Pablo. Versículo 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Nota cómo Pablo de alguna forma da a entender que el hecho de que Onésimo se haya fugado de la casa de Filemón pudo haber sido algo providencial, pudo haber sido algo que tal vez estaba en los planes de Dios para que de esa manera Onésimo
pudiera conocer de Cristo, ¿sí? No se lo dice de forma directa, pero se lo da a entender Pablo esto a Filemón, ¿no? Diciéndole, quizás por algo él se apartó de tu casa para que lo recibieses ahora para siempre, ¿no? Y de alguna manera también es como que le está reclamando y diciendo, mira, Onésimo para conocer a Cristo tuvo que irse de tu casa. ¿Por qué no conoció él a Cristo en tu casa? ¿Por qué Dios tuvo que quitarlo a él de tu casa para que recién se encuentre con el Señor? Interesante para que nosotros también reflexionemos en esto, ¿no? Cuando tenemos nosotros en nuestro alcance de influencia, ¿sí? Personas que necesitan de Cristo, asegurémonos que podamos ser instrumentos del Señor. Asegurémonos que todo de nuestra parte podamos trabajar en armonía con el Señor para que podamos ser un instrumento para alcanzar a esa persona. Qué triste es cuando las personas pasan por al lado nuestro, familiares, amigos, y nosotros no tengamos ninguna clase de influencia positiva en su vida. ¿Sí? El tiempo pasa, las oportunidades van pasando, y las oportunidades pasan y muchas veces no se recuperan. ¿Sí? Asegurémonos con la ayuda de Dios de que en mi casa, en tu casa, pueda ser un lugar también donde las personas puedan encontrarse con el Señor. Dice el versículo 16. Vuelvo a leer versículo 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo como un hermano amado. ¿Qué petición le está haciendo Pablo acá a Onésimo? A Filemón. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si algo te falta, si algo te quitó, yo me hago cargo. Yo me responsabilizo por él. ¿A qué te hace acordar esto? A mí me hace pensar mucho en la mediación de Cristo por nosotros. Jesús se pone delante del Padre, Él se pone entre el ser humano y el Padre, intercediendo por nosotros. ¿Sí? Jesús es el que dice, yo pagué tus deudas, yo di mi sangre por tu vida. Ya no hay nada más que vos tenés que pagar, solamente me tenés que aceptar como Salvador. Qué bonito y qué lindo es saber esto, ¿no? Que Jesús es el que es nuestra garantía delante del Señor, ¿sí? De que vos y yo podemos ser recibidos por el Padre. Si nosotros nos aseguramos de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, ¿sí? Él es el que cubre nuestras deudas, ¿sí? Es el que cubre nuestras transgresiones, nuestros pecados, pero para eso tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador. Dice el versículo 19, yo Pablo, lo escribo de mi mano, yo te lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo también me debes, también dice Pablo, ¿no? O sea, de alguna forma Pablo le está haciendo recordar que Filemón también le debe a Pablo porque él conoció el Evangelio por causa del ministerio de Pablo, ¿sí? Y termina diciendo esta epístola, que es una epístola cortita, pero es interesante. Dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones seré concedido. Y allí termina las últimas palabras saludando, ¿no? A Filemón. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.
Una carta sencilla, una carta personal, una carta donde Pablo intercede por Onésimo, para que Onésimo pueda volver allí con su amo. ¿Y por qué digo esto? Que esta carta nos ayuda a encontrar ese equilibrio que necesitábamos, que hablamos al principio. Porque en el momento que Filemón se entregó a Cristo y en el momento que Onésimo aceptó a Jesús como su Salvador, ya esa relación de amo y esclavos delante de Dios no existe. Y delante de los ojos de ellos tampoco debería existir. Sino que ahora esa relación se convierte en una relación de hermano a hermano. Por eso en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, déjame leerte lo que dice allí. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Yo quiero animarte en esta mañana a que podamos reflexionar en esto. Si estamos en Cristo, no tenemos por qué sentirnos superiores o por encima de nuestros hermanos. No hay nada en nosotros que nos tenga que hacer sentir eso, ¿sí? Si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, no deberíamos por nada tampoco sentirnos por debajo ni menos que nadie. En Cristo somos todos iguales, ¿sí? Dice la palabra de Dios, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto también, mi querido hermano, debería marcar la diferencia en nuestra unidad como iglesia. Cuando estamos en Cristo, podemos estar unidos. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en este día a vos y a tu familia también.